el material clase grabada y el certificado. Les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Muy buenas noches nuevamente, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy de tumores fetales y cardiopatías congénitas en medicina fetal. Bien, en cuanto a los contenidos que vamos a revisar son los siguientes: epidemiología y factores de riesgo asociados con los tumores fetales, el diagnóstico prenatal de los tumores fetales, las características ecográficas y métodos complementarios, los métodos de diagnóstico prenatal, ecocardiografía fetal y otras técnicas de imagen, intervenciones postnatales y tratamiento quirúrgico de cardiopatías congénitas, y por último el impacto emocional en los padres y las estrategias de apoyo psicológico. Entonces, primero la epidemiología y los factores de riesgo asociados con los tumores fetales. Esto está sacado de un estudio que se hizo recientemente, está en el Sevier, que nos indica las neoplasias en el grupo pediátrico van a constituir aproximadamente el 2% del total de las mismas. De todas estas, un 17% va a corresponder a los tumores durante la etapa neonatal, teniendo una incidencia entre 2,8 a 3,74 casos por cada 100.000 recién nacidos vivos por año. Si nos damos cuenta, es considerable, ¿no? De los 7.000 niños que van a estar diagnosticados con cáncer, en Estados Unidos, este es un estudio que se ha hecho allá, por ejemplo, el 10% se va a diagnosticar durante el primer año de vida y el 2% durante el primer mes, pero solamente el 1% en el primer día de vida extrauterina. ¿No? Entonces es por eso que se han hecho investigaciones donde se encuentra que las neoplasias congénitas corresponden a uno por cada 12.500 nacidos vivos. Y esto es similar a lo publicado en otros estudios, donde hay diferentes distribuciones de los tipos de cáncer, de acuerdo a esto también a la edad de los pacientes, ¿no? Y aquí tenemos distintos cuadros. Tenemos la incidencia de los distintos tumores neonatales. Del neuroblastoma, por ejemplo, la incidencia es entre 51 y 60 por millón de recién nacidos. Los tumores del sistema nervioso central corresponden entre 24 a 33 por millón de recién nacido vivo. Retinoblastoma entre 22 a 29 por millón de recién nacidos vivos. Teratomas malignos entre el 4 a 13 niños por millón de recién nacidos vivos. Tumores hepáticos entre 4 a 8 por millón de recién nacidos vivos. Y otros como ser leucemias, tumores renales, sarcomas, tumores células germinales y linfomas en menor cantidad. En cuanto a la distribución del cáncer en neonatos menores de 12 meses y niños mayores, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, la leucemia aguda, como una neoplasia, está más asociada, si nos damos cuenta, a los mayores de 12 meses en cuanto al porcentaje que corresponde al 31%. El tumor del sistema nervioso central también corresponde en mayor incidencia a los niños mayores a 12 meses con un porcentaje de 18%. El neuroblastoma, sin embargo, tiene una mayor incidencia en los neonatos con un 54%. Los linfomas igual corresponden más a los niños mayores de 12 meses, es decir, mayores de un año, con un 14%. El tumor renal, sin embargo, nuevamente aquí recaemos en los neonatos con un 13%. Y el sarcoma tiene una igualdad, ¿no? Si vemos tanto en neonatos como en los mayores de 12 meses, del 11%. En cuanto al tumor hepático, tenemos menores de 12 meses el porcentaje de 3%, y de igual manera el teratoma. En cuestión al retinoblastoma, vemos que en los menores de 12 meses es donde más se presenta, y otros tipos de tumores, como los que hemos mencionado, las leucemias, tumores de células germinales, linfomas, sarcomas, en una incidencia del 6,3% en los mayores de 12 meses. ¿Qué más? El incremento en la incidencia de los tumores neonatales se ha observado en el estudio que estamos revisando,
y en otros estudios que se basa en el aumento de los tumores sólidos, que vienen siendo los teratomas y los neuroblastomas. El número de tumores en el sistema nervioso central, así como los casos de leucemia, normalmente están constantes. El aumento en el diagnóstico de estos procesos patológicos se relaciona con el uso rutinario de las técnicas de imagen durante el embarazo, ¿no? Es como que de esa manera nosotros podemos encontrar. Así también como la ecografía fetal y como la aplicación de métodos diagnósticos de tamización. Un ejemplo que podemos notar en Japón y Canadá, se ha estandarizado la toma de catecolaminas para el diagnóstico de neuroblastoma, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la región también hay múltiples características que se toman en cuenta para poder diagnosticar estos tumores con mayor antelación, ¿no? Según los datos del National Cancer Institute Surveillance Epidemiology and Results Program, con la sigla SER, la incidencia de cáncer en menores de 12 meses tiene un incremento año tras año desde aproximadamente el 1970. Y esto ya tenemos a un 15%. También hay variaciones en la distribución por sexo, ya que los pacientes de sexo masculino son los que presentan un aumento de hasta el 30% a expensas del sistema nervioso central, siendo el retinoblastoma y neuroblastoma. Sin embargo, en las mujeres solamente aumenta un 6% y normalmente se toma como base los tumores hepáticos. En un estudio en Reino Unido entre 1993 y 2007 hay 303 neonatos con cáncer durante el primer mes de vida, dando un resultado de una incidencia de 28 neonatos con cáncer por millón de recién nacidos vivos, ¿no? Si acá vemos un poco la distribución epidemiológica en este cuadro, en este gráfico de torta, ¿no? Vemos que lo mayor se centra en los tumores de las células germinales extracraneales. Aquí estamos hablando específicamente de la parte craneal. Principalmente son los teratomas en un 23%. Luego le siguen los neuroblastomas en un 21%, posteriormente las leucemias y los tumores del sistema nervioso central con un porcentaje igual de 17% y el retinoblastoma 9%. Sarcomas de tejidos blandos tiene menor 8% y otros, como los que hemos mencionado, corresponden al 5%. Acá tenemos un poco acerca de algunos factores. Tal vez acá en los cuadros no se ven mucho. Tenemos factores genéticos, factores de riesgos ambientales no ocupacionales que se van a asociar a los tumores neonatales y también de riesgos ambientales, que aquí vamos a detallarlo mejor. Factores genéticos constitucionales. Los factores de riesgo genético constitucional normalmente se asocian a un 13,6% de los casos. No se ha identificado como tal algún síndrome hereditario recesivo de cáncer familiar. Sin embargo, aparecen 5 síndromes hereditarios dominantes: el retinoblastoma familiar y 4 esclerosis tuberosas en pacientes con tumores cardíacos. Entonces, no hay una relación directa como tal. Sin embargo, se lo toma como factor de riesgo porque pareciera que hay cierta predisposición. También tenemos 3 síndromes cromosómicos no hereditarios, la trisomía 21 en pacientes con leucemia del síndrome mieloproliferativo transitorio. Esto en base al estudio, ¿no? Que se les está mostrando. Factores ambientales, la radiación ionizante, un 32,2% de los casos, una leucemia aguda, 2 tumores renales, un tumor de partes blandas, hemangiomas, neuroblastomas. Lo va desglosando prácticamente las causas por las cuales, bueno, en realidad el tipo de patología que se ha dado a causa de la radiación ionizante. También había una constancia de la exposición preconcepcional a radiaciones ionizantes. Un 6,8% la exposición ha sido transplacentaria por un desconocimiento materno de la gestación, correspondiendo estos a leucemia aguda y tumor de partes blandas, hemangioma y tumor adenocortical. En cuanto a la radiación no ionizante o radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia, como las que usamos para el celular, etcétera, más de la mitad de los pacientes estudiados, que en este caso serían unos 32 casos, resaltaban la exposición a radiaciones de tipo electromagnética de baja frecuencia durante un periodo preconcepcional y transplacentario en el entorno del ambiente domiciliario. Además, esto está relacionado con las instalaciones eléctricas o líneas férreas. También la intensidad de las mismas como tal no se ha cuantificado, pero
Han habido 6 madres en el estudio que se ha realizado, por ejemplo, que corresponden a un 10% que presentaron una exposición ocupacional a radiaciones no ionizantes, porque trabajan en industria textil y también en una empresa ferroviaria, y correspondían con neuroblastoma, teratoma, tumor de partes blandas, renal, adenocortical y hepatoblastoma, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues se resalta esta exposición, ¿no? Problemas a nivel gestacional. En 8 pacientes del estudio se reseñaron infecciones gestacionales, predominando las vías urinarias. Un 20,3% de los pacientes, que serían 12 casos, presentan antecedentes de aborto previo, y de los cuatro teníamos neuroblastoma y leucemia. También habían sucesos como prematuridad y peso al nacimiento mayor a 4 kilogramos, que correspondían entre el 6 y un caso respectivamente, ¿no? Entonces son problemas gestacionales que se han ido relacionando en el estudio. También la parte farmacológica, fármacos, medicaciones, drogas durante la gestación. ¿Qué nos dice este estudio sobre esto? En 36 casos ha existido un consumo de café elevado. Y aquí, ojo, ¿no? Que a veces hay muchas personas, muchas señoras, mamás que desmedidamente consumen el café. La utilización de tintes capilares y maquillaje facial diario se objetiva en 42,4 y 45,8% respectivamente. La ingesta de medicaciones ha sido variada, pudiendo haber los antiácidos, paracetamol y el consumo de otros medicamentos que han sido destacados, ¿no? Como ser los antieméticos, laxantes y antibióticos en nueve. También la utilización de tratamientos hormonales, como ser los clásicos anticonceptivos orales o los antiabortivos durante la gestación, o la aplicación de tratamientos para la esterilidad. Estos se han asociado con 6 casos donde se tenía hemangiomas, neuroblastoma, teratomas y retinoblastoma. En 7 casos ha existido el consumo de marihuana y cocaína, siendo relacionados 2 tumores de partes blandas y 2 leucemias mieloides agudas. Y en los otros casos ya correspondían a neuroblastoma, hemangioma y tumores del sistema nervioso central. Y 51 de los 59 casos entrevistados tomaban suplementos vitamínicos. En relación al tabaco, sabemos que de por sí el tabaco es bastante teratogénico y es muy perjudicial, más que todo en las embarazadas. Preconcepcionalmente existía una exposición activa del tabaco del 71,2% de los padres y 50,9% de las madres. Esta exposición activa transplacentaria ha ocurrido en 42,4% del estudio, y solo 5 mujeres dejaron de fumar al conocer su embarazo. No se han incluido numerosos casos de exposición de tabaco con carácter pasivo, de manera que son pocos los casos, ¿no? que se han alejado o han tenido una exposición activo-pasiva de manera preconcepcional o transplacentaria. Y de los 59 casos, solo 13 mujeres, que corresponderían al 22%, estaban libres de exposición materna y paterna. Pero en 9 de ellos, los padres eran exfumadores, ¿no? Entonces, todas estas características se van analizando y viendo cómo es la exposición. El tabaquismo activo, ya sea preconcepcional o transplacentario, se asocia al 93,2% de las pacientes. Solo 4 de las pacientes del estudio no ha habido ninguna exposición activa. En cuanto al alcohol, un 59,3%, los progenitores referían consumo preconcepcional elevado de alcohol, y en los 4 casos que corresponderían, ha habido un consumo transplacentario. Presentaban leucemias agudas, tumores adenocorticales y hepatoblastomas. También tenemos la exposición ocupacional de los padres. En 15 casos ha existido una exposición paterna a los hidrocarburos y en 3 a metales. Eso significa que un tercio de los casos se asociaban a una de estas dos exposiciones mediante los trabajos o contactos con sustancias, ¿no? Otros casos también presentaban exposiciones de riesgo, como ser químicas, madereras o agricultores. Y en un 49% de los pacientes estudiados, el padre trabajaba en ocupaciones profesionales que tienen riesgo. La literatura médica para el desarrollo de los tumores en la decadencia, ¿no? Respecto a estas exposiciones de tipo específica, nosotros objetivamos la exposición también a pesticidas,
ya sea ocupacional o por acumulación de insecticidas o pesticidas que se usan, ¿no? En la parte doméstica, en el diario. En estos, por ejemplo, se destacaba aquí indica el caso de un pintor cuyo hijo ha desarrollado una leucemia. En 12 casos que corresponden al 20%, ha existido una exposición materno ocupacional asociada a un riesgo de cáncer de los descendientes, donde habían radiaciones no ionizantes con baja frecuencia relacionadas a la industria textil, a la ferroviaria y también a radiaciones no ionizantes. En 5 de estos eran peluqueras y eran limpiadoras, ¿no? Y además estaban pertenecientes a la industria química. Entonces, también había exposición a solventes y pinturas a través de los distintos trabajos en el sector de los calzados, ¿no? Entonces, de esta manera vemos un poco los riesgos a los cuales se expone no solamente la madre, ¿no? Si nos damos cuenta también el padre y sabemos que pues esto se puede transmitir y puede ser un factor predisponente para para el producto. En cuanto al diagnóstico prenatal de los tumores fetales, las características ecográficas y métodos complementarios. Bien, una vez que nosotros realizamos el diagnóstico, obviamente va a ser fundamental evaluar, ¿no? De forma integral con todo el equipo de medicina fetal y valorar la patología aislada y ver si hay otros problemas. Para ello vamos a tener estudios como ser la ecografía, ecocardiografía para calcular el tamaño de los pulmones, valorar también el funcionamiento normal de la parte cardíaca y circulatoria, amniocentesis y estudio genético para saber si el tumor va a estar asociado tal vez a otras anomalías genéticas, la resonancia magnética para poder obtener una visión integral del feto que se va a usar, si fuera necesario, de soporte de la cirugía, facilitando la planificación y de manera que se minimice los riesgos asociados, y la valoración también de forma multidisciplinaria por múltiples especialistas, ¿no? Los especialistas de medicina fetal, los neonatólogos y también los cirujanos pediátricos. Realizamos un poco el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de una masa abdominal detectada de forma prenatal. ¿Qué deberíamos pensar? Si es una masa renal, por ejemplo, las posibilidades diagnósticas serían las siguientes: una hidronefrosis, una displasia renal multiquística, enfermedad poliquística, trombosis de la vena renal, nefroma mesoblástico, tumor de Wills, también el síndrome de Perman, donde tenemos Wilms más, es decir, el tumor de Wilms, más hidrops, más hepatomegalia, polidramnios y macrosomía. Tal vez podría tratarse también de una nefroblastomatosis o de otros tumores renales que pueden ser tanto quísticos como sólidos. Si, por ejemplo, encontramos una masa de tipo adrenal, la parte adrenal, las posibilidades diagnósticas están una hemorragia suprarrenal, un neuroblastoma y un secuestro broncopulmonar extralobar. Si encontramos una masa de tipo gastrointestinal, podremos sospechar tal vez de un quiste de duplicación, de un hilio meconial complicado, de una estenosis hipertrófica del píloro. En caso de que se trate de una masa encontrada a nivel abdominal en la región del hígado, una masa en el hígado, podemos sospechar de tal vez de un hepatoblastoma, de un hemangioendotelioma, de un amartoma mesenquimal, otros tumores de tipo adenomatosos, como ser masas sólidas congénitas o tal vez la metástasis de algún otro cáncer. Y si encontramos masas a nivel de los genitales, podemos sospechar de quistes ováricos o de teratomas, que sería lo más común encontrar. El diagnóstico prenatal como tal, esto es sacado también del estudio. Con el diagnóstico de la perinatología y la medicina materno-fetal, que si recordemos estas son subespecialidades actualmente, se pueden detectar de forma prenatal muchos tumores, tanto abdominales como mediastínicos y del sistema nervioso central. La ecografía va a ser la primera línea, es decir, de elección, el diagnóstico de elección, para poder abordar estas alteraciones y puede detectar hasta un 70% de las anormalidades fetales. Posteriormente de la ecografía, es decir, si con eso no detectamos, debemos de pasar a un segundo escalón, que en este caso sería la resonancia magnética fetal. La ecocardiografía fetal con Doppler también puede ser esto, pero específicamente en el caso
de las malformaciones cardíacas y también de los estados hemodinámicos secundarios a la actividad de algún tumor o porque exista algún secuestro de volumen, ¿no? Puede tener también un papel importante en los tumores a nivel intracardíaco. Con una cordocentesis se puede obtener también la sangre fetal para analizar la parte macrosómica y cromosomal en realidad y otras mediciones. También con la amniocentesis y la biopsia, específicamente de las vellosidades coriónicas, se podría realizar el cariotipo completo, de manera que pues, se pueda buscar microarreglos cromosómicos y mutaciones específicas, ¿no? Si hablamos de los tumores del sistema nervioso central, frecuentemente encontramos polidramnio secundario a una disfunción de tipo hipotalámica, y esto va a disminuir la deglución del líquido amniótico. La masa en cuestión podría localizarse mediante la ecografía o tal vez mediante algunos datos indirectos como ser la hidrocefalia secundaria a la compresión. En uno de cada 5 tumores también, en relación a esto, podría existir hemorragias. Si hablamos específicamente de los tumores de cara y cuello, hay una amplia gama de diagnósticos diferenciales. Entre estos podemos encontrar, por ejemplo, teratomas, tumores a nivel de timo, tumores tiroideos, linfangiomas, bocio congénito, neuroblastomas, amartomas, etc. Sin embargo, las lesiones más comunes que van a adquirir un tamaño que es considerable van a ser los teratomas. Recordemos que estas van a derivar de las células pluripotenciales que pueden prácticamente formar cualquier tipo de tejido. Y es importante su detección y medición porque pues, va a permitir planear también cómo va a ser la resolución del embarazo en el centro de salud, en este caso ya de un tercer nivel, ¿no? El compromiso de la vía aérea puede poner en riesgo la vida, es por eso que se debe de ver procedimientos donde se pueda realizar la cesárea y también acceder a la vía aérea mientras el feto está todavía en la circulación placentaria. Si es que esto se puede realizar de forma adecuada, la circulación placentaria puede permitir inclusive hasta 2 horas para realizar una laringoscopía, una traqueostomía, una broncoscopía e inclusive realizar una resección del tumor. Eso es muy importante. Los tumores cardíacos se pueden encontrar durante revisiones de rutina mediante la ultrasonografía y además se acompañan, ¿no? De la cardiomegalia, de arritmias, de falla cardíaco, de derrame pericárdico, entonces podemos nosotros darnos cuenta también, inclusive con el ecoso. En el caso de las leucemias van a existir datos ultrasonográficos, es decir, de ecografía, en la hepatoesplenomegalia, en la hidrops fetal, también en polidramnios, que nos podrían hacer sospechar de que existía una leucemia antenatal. Y de esta manera también se corrobora el diagnóstico por medio de una fetoscopía y cordocentesis. La cordocentesis extrayendo una muestra de sangre del cordón y haciendo la tinción de Wright-Giemsa, ¿no? La anemia fetal puede diagnosticarse y también debe vigilarse mediante el Doppler de la arteria cerebral media. Para esto nos sirve la ultrasonografía y también la ecodoppler. Hay reportes de fetos que tienen el síndrome de Down con diagnóstico prenatal de leucemia a la semana 33 de la gestación. Entonces, en estos niños debemos nosotros ver qué características tienen de acuerdo a tal vez la anormalidad cromosómica que está presentando, ¿no? En el caso de los pacientes oncológicos tienen origen genético, como el retinoblastoma, por ejemplo, hoy en día hay posibilidades de realizar diagnósticos de preimplantación, de manera que se analicen los embriones y se realice PCR para ver la mutación del gen BRB1. Y de esta manera se localizan los embriones no afectados y se transfieren al útero al día 5. Esto sí estamos hablando también en cuanto a fecundación in vitro, ¿no? Acá ven mediante el cariotipo y mediante el ADN del embrión si es que tal vez tiene retinoblastoma para que pues no se realice la implantación como tal in vitro, ¿no? De eso se trata. ¿Qué dificultades hay en el diagnóstico de los tumores neonatales? Generalmente los patólogos, los especialistas, van a establecer el diagnóstico de enfermedades malignas basándose en criterios, ¿no? Como son patólogos, se basan en criterios de tipo histológico que no necesariamente van a ser extrapolables, perdón, a los pacientes pediátricos.
Especialmente esto va a presentarse en los primeros 28 días de vida extrauterina. Recordemos también que normalmente el desarrollo de los órganos y tejidos va a aumentar, va a mostrar un aumento de la actividad mitótica y va a tener apariencia de estructuras que son inmaduras, que en todo caso nosotros podríamos ocasionalmente confundir con neoplasias que sean malignas. Durante el periodo neonatal también las características histológicas de un tumor no siempre nos van a indicar el comportamiento biológico del mismo ni la evolución que va a tener. Y en este grupo etario, de forma particular, la localización va a ser un papel más relacionado con la morbimortalidad del paciente, porque hay tumores que cuando, aunque no son malignos, histológicamente no son malignos, pueden ocasionar la muerte debido al lugar donde se van a originar, ¿no? Y eso nos llama mucho la atención. También hay muchos procesos patológicos que pueden simular un cuadro tumoral y que son de características benignas, ¿no? Como por ejemplo tenemos enfermedades del sistema gastrointestinal, como ser una atresia a nivel intestinal, malformaciones anorrectales, obstrucciones meconiales, linfangiomas o fibrosis quística. También a nivel genitourinario, el quiste de Urraco, el divertículo de Urraco, la hidronefrosis o hidrourete, el riñón multiquístico, poliquistosis renal, trombosis venosa renal, hidrocolpos, los quistes ováricos o la torsión ovárica, y también a nivel adrenal y hepatobiliar, entre otras, pueden ser, ¿no? Algunos ejemplos de enfermedades que pueden simular que es, estas patologías. Bien, ahora vamos a explicar un poco y ver esta parte del diagnóstico. Vamos a ver un pequeño video. Las malformaciones congénitas también es algo que intentamos diagnosticar desde el inicio de la gestación. Realizamos un cribado de malformaciones en el primer trimestre, entre la semana 11 y la 14, y un cribado de malformaciones también alrededor de la semana 20-22. En el primer trimestre lo que intentamos es predecir o diagnosticar aquellas malformaciones fetales graves que se pueden desarrollar en el embarazo con un diagnóstico de este tipo de malformaciones que supera hasta en el 80% en el primer trimestre. Son estudios exhaustivos que realizamos al inicio de la gestación, en el momento en el cual se realiza el cribado de anomalías cromosómicas. Realizamos el estudio anatómico completo del feto y se pueden diagnosticar, si el examen es exhaustivo, si el examen es meticuloso, muchos tipos de malformaciones congénitas, incluso en el primer trimestre del embarazo. Complementamos este estudio del primer trimestre con un otro estudio detallado alrededor de la semana 20-22, complementando aquellas malformaciones que no se podrían diagnosticar en el primer trimestre, como pueden ser las malformaciones a nivel cerebral. Bien, vamos a continuar. Ahora hablamos un poco acerca de los métodos de diagnóstico prenatal, la ecocardiografía fetal y otras técnicas de imagen. Primero, como una breve introducción acerca de esto, los tumores fetales como tal no son tan frecuentes, aunque hemos visto cómo es la prevalencia y la incidencia, ¿no? Tumor más frecuente en el feto y el neonato normalmente es el rabdomioma, seguido de los teratomas, fibromas, hemangiomas y los mixomas. El diagnóstico habitualmente se va a realizar entre la semana 20 y 30 de gestación mediante la ecografía y existe una repercusión fetal que va a estar determinado por la localización y el tamaño del tumor, que de esta manera vamos a evaluar el compromiso que va a tener, ya sea en el flujo placentario, en el flujo sanguíneo, tal vez interfiera en la función miocárdica o que pueda desencadenar arritmias y que provoque inclusive la muerte a nivel intrauterino, ¿no? Esto del estudio por imágenes, vamos a revisarlo mediante casos. Tenemos primero el caso uno, vamos a leer. Paciente de 39 años, primípara, sin antecedentes personales ni familiares de interés. Los controles realizados durante la gestación indican ecografías de la semana 12 y de la semana 20 que han sido totalmente normales. Se realiza amniocentesis para estudio genético por la edad materna
donde resulta un cariotipo 46XX normal. El grupo sanguíneo materno era AB y RH positivo. Las serologías para hepatitis B, para hepatitis C, para VIH, sífilis y toxoplasma negativas. La paciente tenía inmunidad a la rubiola. Se realiza un estudio ecográfico de tercer trimestre a las 34 semanas y 4 días de gestación, donde se ha podido evidenciar tumoración cardíaca de 22 milímetros, de una predominancia sólida que se localiza en la aurícula derecha y tiene una proximidad de la salida de los grandes vasos sin comprometer. Además, existía un derrame pericárdico discreto que acompañaba y no se podía ver signos de insuficiencia cardíaca fetal. La sospecha, ¿cuál va a ser? A nivel ecocardiográfico, que se trata de un teratoma. Y vamos a ver precisamente un poco acerca de las imágenes. Aquí tenemos. En la ecocardiografía fetal, en un corte de las 4 cámaras, vemos una tumoración redondeada, que es más o menos sólida, y que va a medir unos 2 centímetros y que parece depender de la aurícula derecha. En este corte de 3 vasos, la tumoración anterior se va a localizar próxima a los grandes vasos, pero sin llegar a comprometerlos, y hay un discreto derrame pericárdico que lo acompaña, ¿no? Entonces, de esta manera, estos estudios de imagen nos van a ayudar mucho a poder nosotros diagnosticar las diversas patologías. Sigamos el caso que nos indica. El parto tuvo lugar a las 32 semanas y 3 días mediante una cesárea, previa, obviamente, maduración fetal con corticoides, dando lugar a un recién nacido vivo de sexo femenino de 1950 gramos con Apgar 6,8. Ecográficamente, el estudio postnatal ha evidenciado una tumoración de 20 milímetros a nivel del techo de la aurícula derecha, donde había una ecogenicidad heterogénea que era normalmente compatible con un teratoma cardíaco. En la resonancia magnética nuclear se ha descrito una masa isodensa con signos posibles de sangrado a nivel intralesional. Por este motivo, a los 15 días de ingreso de la unidad de neonatos aparecen signos evidentes de insuficiencia cardíaca, que pues obviamente han requerido medidas de aporte y ante una complicación, perdón, se planifica a 5 días después del tratamiento quirúrgico, que implica la resección de la masa que va a depender de la aurícula derecha. Anatomopatológicamente el tumor ha dado un hemangioma capilar, es decir, le han retirado, ¿no? Al recién nacido. El posoperatorio inmediato se complicó por el desarrollo del fallo hemodinámico tras la cirugía, que esto se ha resuelto con un soporte, medidas de soporte más agresivas y ha tenido una evolución favorable. Al final, la paciente fue dada de alta a los 2 meses de vida. Entonces, si nos damos cuenta, en un caso clínico real, nosotros vemos la importancia de las ecocardiografías fetales y estos estudios de imagen que nos van a ayudar a resolver el caso y poder diagnosticarlo con mayor precisión. Bien. Ahora vemos un poco acerca de las intervenciones postnatales y tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas. ¿Cómo se trata las cardiopatías congénitas, no? Primero, el tipo de tratamiento va a depender de qué tipo de cardiopatía congénica es. La mayoría de las cardiopatías congénitas, perdón, son simples y pueden mejorar en el tiempo y no van a requerir tratamiento. Pero las que son críticas tienen un tratamiento médico muy especial, ¿no? Primero, medicamentos. Con frecuencia se van a utilizar medicamentos si es que el recién nacido tiene un tipo específico de cardiopatía congénita que se denomina conducto arterioso persistente, que es este, ¿no? El CAP. Este. Habitualmente este conducto arterioso persistente va a desaparecer por sí mismo, pero en ocasiones puede necesitar de medicamentos que puedan cerrar este conducto en los bebés prematuros. Y estos medicamentos son la indometacina y el ibuprofeno, que pueden desencadenar la constricción del conducto arterioso persistente, lo que daría lugar al cierre de este conducto. En ocasiones también el acetaminofeno para esto, que sería el paracetamol. ¿Qué procedimientos también se puede realizar? El cateterismo cardíaco es un procedimiento que se va a utilizar para reparar las cardiopatías que van a ser simples, como ser una comunicación intraauricular, un conducto arterioso persistente, si no van a mejorar por sí solos.
También se puede utilizar el cateterismo cardíaco para abrir las válvulas cardíacas o vasos sanguíneos que van a estar muy estrechos, ¿no? En este proceso, pues describiéndolo prácticamente, se va a colocar un largo, delgado tubo y flexible, que se denomina el catéter, en un vaso sanguíneo en el cuello, ¿no? Luego, el tubo se va a introducir hasta el corazón. Los posibles riesgos de este cateterismo cardíaco podrían ser un sangrado, infección también y dolor en el lugar donde se ha introducido el catéter en el cuerpo, ¿no? Además de un daño a los vasos sanguíneos. También se puede realizar cirugía, dependiendo, ¿no? La cirugía cardíaca, un cirujano, pues obviamente va a abrir el tórax para trabajar directamente en el corazón para poder realizar. ¿En qué casos, por ejemplo? Para reparar un orificio en el corazón, como ser, por ejemplo, una comunicación interventricular o interauricular. Para reparar también un conducto arterioso persistente, en caso de que no mejore con los medicamentos que hemos dicho. Para reparar anomalías complejas, como ser problemas en la ubicación de los vasos sanguíneos cerca del corazón o cómo está la conformación. Para reparar o reemplazar también una válvula y para dilatar los vasos sanguíneos que son estrechos. Obviamente en situaciones mucho más complicadas, inclusive se puede realizar el trasplante de corazón. Hay algunos niños que pueden recibir este trasplante cuando tienen cardiopatías congénitas completas, que pues prácticamente de forma quirúrgica no se pueden reparar o si el corazón va a fallar después de la cirugía. Los niños que van a recibir este trasplante cardíaco son dependientes del ventilador o respirador y van a tener obviamente síntomas de insuficiencia cardíaca. Algunos adultos que van a tener cardiopatías congénitas también en definitiva van a necesitar el trasplante cardíaco. Cirugía paliativa. Algunos bebés, niños que son pequeños y no son lo suficientemente fuertes para cirugía cardíaca, pues una cirugía paliativa, ¿no? O también denominada cirugía temporal. Esto para poder mejorar las concentraciones de oxígeno en la sangre antes de la cirugía cardíaca. Durante este tipo de cirugía paliativa, el cirujano va a instalar un tubo que crea una vía adicional para que la sangre llegue a los pulmones para que pueda conseguir el oxígeno de forma normal. Y de esta manera realizamos un desvío, ¿no? Una derivación. Posteriormente, el cirujano retira la derivación hasta las anomalías del corazón del bebé, hasta que estén resueltas, ¿no? De forma completa. En algunas ocasiones, tal vez también requieran de un dispositivo de asistencia ventricular. Este es un dispositivo a modo de bomba mecánica que va a brindar un soporte a la función cardíaca y al flujo de sangre también en las personas que van a tener corazón débil. También la estructura normal del corazón en los pacientes que van a tener la cardiopatía congénita puede ocasionar dificultades al momento de usar estos dispositivos. También tenemos de forma más compleja, obviamente, un corazón artificial total. Esta va a ser una bomba que se puede instalar de forma quirúrgica y va a proporcionar una circulación, además de poder reemplazar los ventrículos cardíacos que estén enfermos o dañados. Estos nuevos ventrículos, que va a ser de forma artificial, van a volver la sangre del corazón hacia los pulmones y a las otras partes del cuerpo, prácticamente reemplazándola. Las máquinas fuera del cuerpo van a controlar las bombas implantadas y van a ayudar que pueda fluir la sangre hacia todo el cuerpo, ¿no? Desde el corazón hacia todo el cuerpo. Posiblemente se necesite un corazón artificial total en lugar de un dispositivo de asistencia ventricular en los pacientes que presenten una cardiopatía congénita de tipo compleja. Y acá vamos a ver un video donde nos va a mostrar un poco más acerca de este tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas y a modo de resumen vamos a ver. Bueno, las cardiopatías congénitas son malformaciones que se presentan desde antes del nacimiento en algunos pacientes. Tenemos una estadística muy variada que va desde 8 personas que nacen vivas de cada 1000 tienen una cardiopatía congénita hasta 5 de cada 100. Depende mucho de la literatura que veamos
la cantidad, pero el 5% es lo que se maneja actualmente, y es un número muy elevado de niños con malformaciones congénitas de su corazoncito al nacer. El pronóstico de las cardiopatías congénitas es muy variable, depende mucho del tipo de malformación, de la asociación con otros problemas, si existe una o más malformaciones congénitas en ese corazón y de qué tan temprano se detecten. Entre más temprano se detecten y se inicie el tratamiento, el pronóstico puede ser mejor. Existen algunas cardiopatías que son muy severas y el tratamiento es muy limitado, y existen otras que son muy simples, y el tratamiento puede ser desde medicamentos, tratamiento intervencionista con un cateterismo o cirugía. Los síntomas que presentan los niños con cardiopatías congénitas son muy variados. Puede haber niños que no tengan síntomas inicialmente y que después se empiecen a fatigar, empiecen a presentar cambios de coloración, desde palidez en toda su piel hasta cambios de color en sus labios, en sus uñas, a una coloración azul o violeta. Hay otros pacientes que se empiezan a cansar más que otros, niños que no pueden hacer actividades deportivas, que empiezan a tener mucha fatiga y llegan a tener hasta desmayos. En algunos casos muy extremos, uno de los síntomas más importantes es el dolor en el pecho y hasta paros cardíacos. El estudio básico de una cardiopatía congénita es al nacimiento. Existen algunos países en Europa y en América que al nacimiento se hace un estudio que se llama tamiz cardíaco neonatal. Es un simple estudio que no duele, no le presenta ningún problema al paciente. Con un oxímetro se mide la cantidad de oxígeno en diversas partes del cuerpo, y con eso podemos hacer un cálculo para ver si puede llegar a haber una cardiopatía congénita. Cuando a pesar de que este estudio sea normal o no se haya hecho, más adelante se puede hacer una revisión por su pediatra. El pediatra puede o no detectar sonidos diferentes o anormales en el corazón. Algunos de ellos se llaman soplos cardíacos, y el mismo pediatra puede solicitar la valoración por el cardiólogo pediatra, y el cardiólogo pediatra ya realizará un estudio que se llama ecocardiograma. El ecocardiograma es el estudio básico para la detección de cardiopatías congénitas, y este estudio es un estudio que no duele, que no presenta incomodidad al paciente, y es un estudio con el cual podemos determinar un diagnóstico bastante preciso. Ocasionalmente también se necesitan estudios complementarios, desde tomografías, resonancias y algunas veces cateterismos diagnósticos. Las causas de las cardiopatías congénitas son múltiples. No es muy fácil predecir una cardiopatía congénita, pero una de las principales causas son problemas genéticos. Puede haber problemas durante el embarazo inherentes a la madre, por ejemplo, ¿cuál? Diabetes gestacional es uno de los factores más importantes para cardiopatías congénitas, y hay otras cardiopatías que no se puede determinar el origen y se les llama multifactoriales. No hay forma de saber por qué sucedieron estas cardiopatías, y lo importante es dar el tratamiento oportuno. Las cardiopatías congénitas no se pueden prevenir en su mayoría. Lo único que podemos hacer es dar un apoyo prenatal a todas las madres, llevando un control prenatal muy bueno con el ginecólogo, una buena nutrición, evitar todos los medicamentos y los factores, por ejemplo, el alcohol, que puedan ser dañinos para el bebé, y es lo único que podemos hacer para tratar de evitar una malformación y darle todas las oportunidades a ese bebé de tener una vida normal. Es lo único que se puede realizar para ayudar a tratar de prevenir una cardiopatía congénita. El tratamiento de las cardiopatías congénitas es muy variado, depende del tipo de cardiopatía y va desde vigilancia y hasta medicamento, tratamiento intervencionista con un cateterismo que puede ser diagnóstico y terapéutico,
y puede haber cirugía, la presencia de cirugía en una o más ocasiones para el intentar mejorar el estado general de ese paciente, y en pocas ocasiones hay cirugías correctivas para tratar de eliminar el problema, pero el paciente con cardiopatía congénita en su mayoría siempre va a tener una vigilancia constante con su cardiólogo porque puede llegar a presentar más problemas posteriormente. El especialista encargado de tratar las cardiopatías congénitas es el cardiólogo pediatra. El cardiólogo pediatra está entrenado específicamente en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías de forma farmacológica, y hay unos especialistas que se dedican a intervencionismo en cardiopatías congénitas que nos ayudan con los cateterismos, y hay otros especialistas que son los cirujanos cardiotorácicos en cardiopatías congénitas que nos apoyan para el tratamiento quirúrgico. Bien. Continuamos entonces y ya para concluir, repasamos un poco acerca del impacto emocional que tiene esto en los padres y las estrategias de apoyo psicológico. Bien, en esto nos vamos a enfocar primero en el momento del diagnóstico. La atención psicológica como tal va a depender de la cardiopatía, del momento de la aparición de la misma, del diagnóstico y también de la existencia del número de intervenciones quirúrgicas, además de las expectativas de curación. Si el diagnóstico se va a realizar durante el embarazo, los padres van a ser ya conscientes de eso, ¿no? En la propia consulta donde se va a diagnosticar al feto. Posteriormente, la información debe ser facilitada por el médico y la atención va a ser dirigida hacia la pareja, ¿no? Y en especial a la madre, porque pues para ninguna madre va a ser algo fácil tomar en cuenta de que su hijo está viniendo con una malformación. Entonces, se deben evaluar aspectos como la información médica, por ejemplo, por parte del especialista. Normalmente los especialistas, pues como tienen una amplia gama de conocimiento y el lenguaje médico influye, tienden a usar términos que normalmente tal vez la madre no va a entender. Entonces, tienen que tratar de explicarle de manera que pueda ser entendible, siempre viendo en un aspecto tranquilo, tratando de tranquilizar, ¿no? A la paciente. También el afrontamiento del problema, la aceptación como tal que va a tener de la enfermedad, el cambio en las expectativas que se tenía sobre el hijo que va a nacer actualmente, controlar la ansiedad y los pensamientos negativos que pueda tener, ¿no? Entonces, de esta manera debemos de abordar. Nuestras estrategias tienen que basarse en cómo lo está tomando la paciente, de qué manera está recibiendo la noticia, de qué manera también está prácticamente cerrando las expectativas que tenía del hijo que está viniendo en camino, ¿no? A lo largo de la enfermedad, pues cuando se va a detectar la enfermedad los primeros días de nacimiento del niño y hasta los 4 años, se debe realizar una orientación a los padres, primero con una atención psicológica durante el diagnóstico que habíamos indicado, el entrenamiento también a los padres del aprendizaje, ¿no? Es decir, cómo deben de realizar una estimulación precoz, cómo deben de hacer practicar a su hijo la psicomotricidad, las habilidades de prelenguaje mediante la imitación, también una estimulación y enseñanza de las conductas que no van a ser adquiridas, que no están adquiridas como tal, como ser sentarse, prestar atención, realizar un movimiento específico y eliminar también las conductas que sean de tipo inadecuadas, ¿no? Porque esto puede llevarse a cabo. También orientaciones hacia los padres, hacia el centro más adecuado en caso de necesidades del niño. Se debe tener siempre en cuenta de que puede que los padres y el niño requieran de una atención médica rápida en caso de que haya alguna complicación de su patología, ¿no? Entonces, se le debe de indicar los números de emergencia, se le debe de orientar los centros que tiene que acudir, cómo debe de actuar en determinados momentos hasta que pueda llegar al hospital, etcétera, ¿no? Porque, pues, en el caso de que la problemática no sea atendida de forma total en una consulta normal, ¿no? Esta derivación va a ser solo parcial, pues los padres tienen que tener ese contacto con las asociaciones donde pueden encontrar a las familias también con problemáticas similares. Normalmente sabemos de que
familiares y los propios pacientes, bueno, en este caso familiares únicamente, que tienen hijos con patologías similares, pues llegan a congeniar, ¿no? Llegan a ser amigos, tienden a poder tal vez reunirse, etcétera. Entonces, de manera que ayude un poco a su salud mental, y que sea más llevadero también el tratamiento y como tal la enfermedad del niño, ¿no? Previa autorización de los padres también se facilita el contacto del niño con otras familias, padres e hijos, que también pueden ser atendidas, ¿no? Y eso es a lo que nos referimos. Se forma como un nuevo círculo de solamente personas, niños o padres que tengan esas enfermedades, que tengan esas patologías, ¿no? Entonces, se forma como un círculo nuevamente, un círculo social que tenga en común esa característica, y pues ellos también pueden darse apoyo mutuo psicológicamente de manera que puedan hacer todo esto más llevadero, ¿no? Entonces en eso nos enfocamos en el apoyo psicológico. Es muy importante tomar en cuenta que no es fácil para ningún padre, más aún si es que es tal vez el primer hijo que está viniendo con una malformación congénita y que se sabe que puede ser motivo de muchas intervenciones a lo largo de su vida, y también pues prácticamente que sea delicado de salud desde el inicio, ¿no? Entonces, el apoyo psicológico tiene que ir de la mano junto con las consultas médicas, no se debe de dejar de lado, ya que se debe de dar siempre una atención médica de forma integral, ¿no? Donde se tome en cuenta no solo la salud del paciente, sino también otras características asociadas. Porque recordemos que según la OMS, la salud es un estado de bienestar físico, mental y emocional. Es un estado en general de no solamente la parte física, también la parte mental y la parte emocional. Entonces, cuidando siempre esas características, es que en ese contexto el apoyo emocional debe de ir de la mano junto con toda la clínica, los estudios que se realice, etcétera, ¿no? Bien. Y bueno, con esto concluimos el tema. La bibliografía utilizada es la siguiente que se las presento acá. Les agradezco mucho por la atención. En caso de que hubiera alguna duda, una pregunta, lo pueden escribir por el chat de Zoom en este momento, por favor. Mientras tanto, recordarles que pueden adquirir las, las diapositivas, todo el material, la clase grabada y los videos cuando se contacte con la consultora, con las asesoras, los asesores, y de igual manera en caso de que requieran la certificación de la clase de hoy. Bien, entonces concluimos con esto la clase de hoy. Les agradezco mucho por la atención y que tengan muy buenas noches.